Hermanos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Hoy culminamos esta serie de 4 enseñanzas acerca de la pasión de Jesús. Hemos dedicado un tiempo bastante grande a poder investigar, a poder revisar los textos evangélicos para poder nosotros sacar una enseñanza de todo esto. El día de hoy vamos a finalizar. Pretendo poder cerrar, ¿verdad?, con lo que implica la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos desde la perspectiva de cómo los evangelios lo presentan. Vamos a orar y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Quiero pedirle que busque conmigo, vamos a utilizar varios textos, pero el más importante de todos, quizás los dos más importantes, es Mateo 27 y Juan capítulo 19. Vamos a partir la enseñanza de Juan 19, verso 28 en adelante. Vamos a orar y vamos a dejar la palabra de Dios en sus manos. Intercedamos para poder orar por este momento. Padre y buen Dios, te damos las gracias porque nos has permitido poder gozarnos de tu presencia. Hemos aprendido, hemos, Señor, sido edificados. Hemos, Señor, recibido palabra para que nosotros podamos entender mejor cada una de las situaciones que tuviste que pasar en este proceso tan difícil en el momento de tu muerte. Oramos para que seas tú, Señor, obrando por medio de tu Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas y ayudándonos, Señor, a poder enseñar mejor tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de los relatos de la muerte, o por lo menos los relatos de crucifixión. Ya voy a ir ordenando esas ideas. Solamente quiero que lea conmigo el texto que vamos a estar revisando para poder finalizar. Versículo 28 dice, Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para comenzar, nosotros tenemos que entender que cuando se trata del momento de la crucifixión, todos los evangelistas van a tener ciertos elementos similares y algunos que van a ser prácticamente divergentes a la postura de uno de los evangelistas. Por ejemplo, en lo que respecta a la cuestión de la muerte de Jesús, vamos a encontrar que hay diferencias. Hay un grito que se presenta en los evangelios sinópticos y este grito que se presenta en los diferentes textos, también cuando se compara con el evangelio de Juan, hay una diferencia en el sentido que aquí se declara una palabra antes de morir. Entonces, si bien es cierto, los diferentes textos que tenemos acerca de la muerte de Jesús tienen algunas distinciones dependiendo la teología que cada uno de los evangelistas quiere presentar. Un ejemplo, el evangelio de Marcos y el de Mateo, que prácticamente Mateo va a tener que copiar algunos elementos de los dichos de Marcos, nos presenta prácticamente una historia de la crucifixión muy similar, muy acercada. Lucas va a ir haciendo cambios y lo voy a decir desde este inicio para que comencemos a entender. Cuando nosotros comenzamos a ver el proceso de crucifixión, partiendo desde donde finalizamos el día de ayer, que es cuando ya lo visten, lo presentan ante la multitud para decir ese homo y presentarlo golpeado, ¿verdad? Los evangelistas Mateo y Marcos lo que van a hacer es decirnos cuál es su proceso. Entonces ahí hay un proceso de conexión. En el proceso de conexión nosotros vamos a encontrar dos elementos distintos. Lo van a vestir y número dos, van a presentar a Simón de Cirene. Tanto Mateo, Marcos, Lucas van a presentar a Simón de Cirene, pero Juan no lo va a presentar. Juan no va a trabajar la figura del Cireneo, no va a trabajar la figura de Simón, porque para Juan, en su teología, él quiere presentar a un Jesús que va a cargar con la cruz y que va a cargar con ese elemento que va a llevarle a la muerte, que lo va a llevar al dolor y al sufrimiento. Entonces, vemos distinciones claras donde podemos ver que Mateo, Marcos y Lucas inmediatamente
Pilato lo entrega para ser crucificado, él va a presentarse en esta situación agónica. ¿En qué sentido? Ya lo azotaron, dijimos el día de ayer que es bien difícil determinar si el flagelo, es decir, el azote que le dieron, solamente fue uno o fueron dos. Concluimos ayer que es fácil decir que fueron dos veces, porque el Evangelio de Juan pone a la mitad el azote y el Evangelio de Mateo o Marcos lo ponen al final, ¿verdad? Entonces, al final de toda la condena que hacen de Jesús. Entonces, dijimos que para este momento ya Jesús había sido castigado bastante. Explicamos el flagelo que le habían establecido. Un flagelo era prácticamente el azote, las cuerdas de este azote que le habían establecido a él, era el flagrum taxilatum, que era el que tenía bolitas de plomo o el que tenía huesos en la punta. Entonces, ya él venía bastante azotado, bastante golpeado en su cuerpo. Recuerde que ya lo habían abofeteado en la casa de Anás. Ya el Sanedrín con Caifás lo habían golpeado su rostro. Herodes se había burlado de él. Y prácticamente ya los soldados romanos, cuando termina el proceso de Mateo, lo habían golpeado. Entonces Jesús ya viene golpeado, ya viene azotado. Dijimos que si el azote es para poder sacar la verdad, es coercitio, es decir, coacciono, obligo a la persona para que me diga la verdad. Y si yo lo que hago es ponerlo como condena, el azote o parte de la crucifixión, es barberatio, en el sentido de que lo que yo quiero es regularle la muerte. Entonces vemos que lo azotan y Jesús comienza a llevar la cruz. Revisemos Mateo capítulo 27 para ver estos elementos. Miren, Mateo 27, versículo número 32, dice: cuando salían, hallaron un hombre de Cirene. Entonces, vemos el primer elemento importante. El cireneo está ayudando, ¿verdad?, a llevar la cruz. Está cansado, está golpeado Jesús y necesita ayuda. Entonces, los evangelistas ponen a la figura de Simón de Cirene, siempre la están utilizando con el propósito de poder presentarlo. Primero, presentar la debilidad de Jesús, que estaba golpeado, pero en segundo lugar, se entiende que Simón de Cirene había tenido realmente un acercamiento al cristianismo, y posiblemente las comunidades conocían la conversión de este cireneo, en el sentido de que él se había convertido, y por esta razón se establecía esa historia de que Simón había cargado la cruz de Cristo. Entonces, por eso aparece a ser crucificado. Primer elemento, el Simón de Cirene le ayuda. Segundo elemento, según Lucas, las mujeres comienzan a llorar por él. Él va a tener una respuesta hacia las mujeres, ¿verdad? Él va a decir que no lloren por él, sino que lloren por sus hijos. Y era el sentido de que prácticamente en el año 70 después de Cristo iba a venir un juicio tremendo. Ahora, una vez que vemos este elemento, o sea, esta es la conexión que me va a llevar a mí a los elementos de la crucifixión como tal. ¿Por qué razón? Lo vuelvo a repetir. Simón de Cirene y las mujeres en el Evangelio de Lucas son solamente una conexión. Y Juan no lo va a tomar en cuenta. Juan nos va a poner una elaboración de la crucifixión distinta, porque a él lo que le importa es darnos a conocer lo que pasó en ese evento de la cruz. Juan va a sacar a Simón de Cirene, Juan va a sacar al llanto de las mujeres, porque no le interesa esos elementos teológicos, no le interesan esos elementos para su elaboración de la crucifixión. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Número 1, vamos a ver el lugar. Dice que fue en Gólgota, el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Entonces, Calvario viene de la palabra exactamente calavera, y lógicamente Gólgota es la palabra hebrea, pero también Cranein es la palabra griega, que tienen el mismo significado. ¿Por qué razón? Porque cuando usted llega a Jerusalén, cuando usted llega a Tierra Santa, va a haber dos lugares distintos donde ellos en la tradición van a decir: este es el lugar donde Jesús fue crucificado. Entonces, hay un lugar que está prácticamente en la ciudad de Jerusalén, y hay otro lugar que está un poquito, está fuera de esa distancia, está quizás a unos 10 minutos, no es muy lejos.
pero el monte tiene la figura de la calavera. Entonces la mayoría de personas piensan que es en este monte exactamente donde lo crucificaron, porque tiene la cara de la calavera. Hasta hoy, yo visité Jerusalén hace unos bastantes años, hace más de 10 años, y cuando llegamos ahí usted nota claramente el rostro, o sea, ve esa figura de la calavera. Ahora, hay suposiciones que la tumba pudo haber sido en un lugar, en otro lugar, pero cuando usted llega a Jerusalén le van a mostrar dos lugares. Ahora, tenemos un lugar histórico llamado Gólgota, llamado Calavera. Por eso es que se llama el Calvario, porque es ese lugar de la calavera. O sea, y por esa razón se va a hacer referencia a ese elemento claro del lugar donde Jesús va a entregar su vida y donde va a morir. Ahora, escuche bien. Después de esto, nosotros vamos a pasar al siguiente elemento. Ya vimos la parte del Gólgota, vimos en el versículo 33. Ahora, vea lo que dice el 34. Mire lo que dice en el Mateo 27, 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Entonces, aquí hay dos elementos que yo quiero resaltar. A Jesús le van a dar de beber dos veces. Dos ocasiones. La palabra en griego, en la primera ocasión, en el versículo 34, es oinos. Oinos, que es vino. O sea, es vino con una mezcla de hiel. Marco va a decir que tiene otro tipo de mezcla, pero va a coincidir con que es oinos, con que es vino. La primera vez que le van a ofrecer de beber, Jesús va a rechazar la bebida. ¿Por qué razón? Porque era una costumbre de ellas, de las mujeres, y era una costumbre de las autoridades, no era una costumbre. Aquí aparece como que es, digamos, los romanos el que le están dando de beber esto, pero realmente en la investigación histórica se ha logrado mantener y descubrir que realmente eran algunas mujeres las que les daban a ellos de beber esto. Ahora, Jesús no va a querer esa bebida. Pero es bien interesante porque cuando vemos en el mismo capítulo 27, versículo 48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Oxo es la palabra en griego, quiere decir, ese sí es un tipo de vinagre, es un tipo de vinagre que es completamente diferente al que le están dando en este momento. ¿Por qué rechaza beber al principio? La razón es porque esto se lo daban a ellos para que no percibir el dolor, para ellos estar embriagados y que en base a la ebriedad que tuviesen no sentir el dolor que tenían que ser expuestos en el proceso de muerte. ¿Por qué si al final le pusieron este vinagre, el oxo, o sea, lo que estamos hablando? Dice que le empaparon esta cuestión de con una caña y se la pusieron en su boca. El sentido es de que él quiere rechazar cualquier situación que no le permite estar consciente para poder exponerse a la crucifixión, pero cuando le van a dar este último vinagre es para recibir, digamos, líquidos que le permitan enfrentar el último momento de su vida. Entonces, lo primero lo rechaza porque lo embriaga, y lo que sucede es que Cristo quiere tener conciencia del dolor, conciencia del sufrimiento que está experimentando. El vinagre del final lo va a beber por la sed y porque lo necesitaba para terminar lo que tenía que terminar. Entonces, la primera vez no lo bebe, la segunda vez sí lo bebe. Veamos el siguiente elemento. Miren los elementos que hemos visto. Número 1, hemos visto el Gólgota. Número 2, hemos visto el ofrecimiento del vino. Número 3, hablemos de la crucifixión, porque aquí lo dice. Vea lo que dice el versículo número 34 y 35. Le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. 35. Cuando le hubieron crucificado, entonces, aquí viene, digamos, el tercer elemento del proceso que estamos viendo de muerte. Le crucificaron. Ahora, mira qué interesante. La palabra que está ocupando es una palabra sencilla, es una palabra práctica, y nosotros de eso hemos hecho toda una teología.
¿Por qué razón? Porque el texto es simple, le crucificaron. No dice nada. No dice cómo lo amarraron, no dice se le metieron clavos, no dice si nada, no dice nada. Solo el texto evangélico nos quiere presentar la posición más simple. Nosotros de eso hemos hecho cuadros, hemos hecho crucifijos, hemos hecho lo que sea, pero el texto no revela absolutamente nada de esas cosas. Ahora, si queremos saber de la crucifixión, nosotros tenemos que irnos a evidencias extrabíblicas para saber más o menos cómo era el proceso de crucifixión. Entonces, mire lo interesante que dice, le crucificaron. Entonces, que es importante denotar esto, porque en el texto lo que quiere mostrarnos es algo interesante. Comenzamos primero diciendo en el verso 32, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a llevarse la cruz. Entonces, ocupó ya la palabra cruz, y ahora dice que lo crucificaron. Entonces, veamos lo que dice Marco. Marco dice, lo crucificaron. Mateo dice, pero habiéndolo crucificado. Lucas dice, allí lo crucificaron, y Juan, donde lo crucificaron. O sea, todos hacen referencia a la misma palabra. La palabra estauros, que es la palabra que se utiliza para cruz, para esta situación, digamos cruz como tal, la palabra en latín es crux, ¿verdad? Lo que significa es palo, es palo. O sea, cuando ellos leían por primera vez este texto, ellos tenían un problema, porque cuando leemos en el versículo 32 que llevó la cruz, estamos hablando de un palo, de una situación, de un palo. Cuando hablamos de crucifixión, ya lo voy a explicar esto, escuche bien, estamos hablando ya del momento en el cual le van a dar a él la posibilidad de ponerlo amarrado o clavado en el lugar donde él va a morir. Entonces, cuando leemos esta palabra, lo que quiere decir es un palo, podemos decir, la palabra puede decir árbol, palo, o sea, se utiliza para muchas cosas, pero en la mente a ellos no les venía a lo que nosotros nos viene, que es la cruz como tal, como ya la conocemos. Entonces, y lo explico de esta forma por lo siguiente. Cuando Jesús comenzó a llevar la cruz, dice el versículo 32, estauros, lo que llevaba no era la cruz con la que aparecen las peregrinaciones, en todas las procesiones de Semana Santa. No es eso lo que él llevaba. Nunca se aplicaba ese tipo de condición a las personas crucificadas. Lo que se les ponía en sus espaldas se llama patíbulo. La cruz tiene dos elementos, el estipe y el patíbulo. El estipe es la parte vertical donde se clava en el monte y se espera en ese lugar para poder poner el patíbulo, que era lo horizontal. El estipe era el árbol, era el palo que iba a sostener el patíbulo. Cuando ellos eran crucificados, y eso está sumamente estudiado y está sumamente investigado, en primer lugar no llevaba la corona, porque ya se la habían quitado, y lo dijimos ayer. Primer elemento que difiere de todas las pinturas de Edad Media, porque nunca se crucificó a nadie con una corona, jamás. Los pintores de la Edad Media querían presentar a un Cristo muerto, un Cristo crucificado, y lo dijimos ayer, darle esa trascendencia al dolor. Pero la realidad es que Jesús está llevando solo el patíbulum. El patíbulum era la parte transversal, el caño transversal que se llevaba de esta forma. Y la manera en que se llevaba era amarrado. Ni tan siquiera se llevaba de lado, sino que se llevaba de esta forma. Y era una forma de castigarlos, y era una forma de ofenderlos de la misma forma, porque era la forma de poder infligirles el castigo y torturarlos antes de irlos a enclavar en el lugar donde el estipe los estaba esperando. Entonces, Jesús no lleva nunca la cruz que nosotros pensamos, es estauros, la palabra es ese patíbulo
que se llevaba amarrado, y está sumamente investigado este elemento. Entonces, es importante porque cuando dice que lo crucificaron, hay que notar, ¿verdad?, que hay varios tipos de cruces. Entonces, hay cruces, ¿verdad?, en X. A estas cruces se le llaman se le puede conocer como escolpos. Muchas veces se les ha conocido también, se utiliza palabras como silon en griego, estaca, árbol, poste. Podían haber sido crucifixiones en X, y la crucifixión se practicaba de esta forma. Se hacía en X, se podía poner solo en un caño estiple, pero también se podía hacer de muchas maneras: amarrarlos, empalarlos, y se podía clavar a la persona. Entonces, había muchas formas. Yo tengo aquí un dato. La arqueología ofrece indicios de que en el puerto de Atenas se practicaba ya en época tan temprana como en el siglo VII a.C. La crucifixión es una costumbre antigua que se la regalaron los persas a los griegos. Alejandro Magno, conquistando con su imperio griego, llevó esta costumbre a muchos territorios que ellos no lo conocían. Pero vea, la forma de crucificar que tenían los persas es diferente a la romana y los griegos, porque los persas primero mataban a la persona y después la crucificaban. La novedad de los romanos, o sea, ellos inventaron su sistema porque lo manejaban súper bien. Aquí tengo yo un dato, dice lo siguiente: con la expansión de Alejandro Magno del poder griego hacia el este en la última parte del siglo IV a.C., la crucifixión se convirtió en una práctica helenística corriente. En Oriente se crucificaba a veces a los que había dado muerte, a otros de modo de crucifixión por los romanos de personas vivas. Pasó a ser el castigo. Plauto, en el 250 al 184 a.C., dice que en sus obras, en todo el mundo poblado ya se utilizaba la crucifixión. Entonces, la diferencia que agregaron los romanos es que ellos los dejaban vivos. O sea, los golpeaban, los dejaban vivos y dejaban que se murieran ahí. Entonces aquí viene una pregunta interesante, porque nosotros vemos que siempre la cruz de Cristo se pone bien arriba, y es claro, porque tiene que tomar una vara para poderle dar de beber vinagre. Entonces, pero nosotros pensamos que es una posición bien alta, pero cuando los arqueólogos han investigado la crucifixión y han visto las cruces que datan del tiempo antes de Cristo y después de Cristo, del siglo II antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, se han encontrado que lo más que tenían de alto son 40, 50 centímetros, 60 centímetros de altura. Y usted me preguntará, ¿por qué? Porque el propósito de ellos era que se los comieran los animales. Entonces, hay una visión así pintoresca que tenemos de la cruz, romántica si queremos llamarla, donde vemos esa crucifixión con la corona de espinas, con todo, pero no fue así. No fue así. Entonces, nosotros tenemos que ir, digamos, sacando de la historia los elementos para nosotros entender radicalmente que cuando ya vemos los elementos históricos difieren de muchas situaciones que nosotros hemos tomado solamente por religiosidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vea, dice que para el siglo IV antes de Cristo, Josefo en sus antigüedades ya manifiesta que hubo uno de esos emperadores que crucificó a 2000 personas, a 2000 judíos. Increíble. Ahora, escuche bien, le voy a explicar algo muy interesante. Los romanos tomaron esta costumbre aproximadamente 150 años antes de Cristo. Antes de eso no la tenían, número uno. Número dos, la pena que le tocaba a Jesús en la ley judía era apedreamiento. Pero como Roma había llegado a gobernar
Entonces la crucifixión ya era parte de su sistema. Y es bien interesante porque a nivel de la ley judía le tocaba apedreamiento, pero a nivel romano le tocaba cruz. Ahora, ¿cómo Dios en su eterna sabiduría, sabiéndolo todo, manda a su Hijo Jesucristo en el tiempo oportuno, en el momento oportuno, en la condición oportuna, para que muriera bajo el imperio romano y en esta situación? Porque la Biblia decía que ni un hueso le tenían que quebrar al Cordero. Jesús, si bien es cierto, fue maltratado en todo su cuerpo, ni un hueso tenía que ser quebrado, igual que los sacrificios antiguos testamentarios, que los animales se presentaban sin ningún tipo sin ningún tipo de deficiencia física. Jesús es el Cordero de Dios. No contestamos la pregunta si era en X, porque había un tipo de cruz llamada tau, en la cual el estipe se le hacía una V, una V arriba. En el estipe tenía una V arriba, y lo que se hacía es poner la cruz en esta posición. A esto se le llama la cruz tau. La cruz tau se ponía el caño transversal, el patíbulo arriba y el estipe abajo. Hay otra cruz que es en X. Entonces, esto ha dado porque hay ciertos movimientos religiosos que piensan que a Jesús lo crucificaron en un solo palo, ¿verdad? O sea, llegan al radicalismo de la interpretación, pero según la investigación y según lo que nosotros tenemos en las Escrituras, a Jesús tuvieron que verlo crucificado a este tipo de cruz. Nosotros le llamamos la cruz inicia, en el sentido de que es una cruz que tiene un borde superior arriba. Al estipe se le deja un espacio arriba y solo se permite que el patíbulo se coloque un poco más abajo. Entonces, ¿por qué razón? Porque Mateo 27:37 no lo busca, lo dice así: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, no era tau porque tenía que tener un espacio donde inscribir la causa. No era en X, ¿verdad? No era en X tampoco la cruz de Cusata, no era de esa naturaleza, porque Lucas 23:38 también dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Entonces los textos nos hablan claramente de que a Jesús lo crucificaron en ese símbolo exacto, tal como nosotros lo conocemos. Ahora, recordemos que la cruz nosotros la comenzamos a utilizar ya en tiempos desde el 400 después de Cristo. Hasta antes de eso, la cruz era un símbolo prácticamente de vergüenza, un símbolo de humillación. Fue por el proceso que se dio dentro de la misma religión que la cruz comenzó a tener un valor que nos representaba liberación, salvación, pero en los primeros años era un símbolo de vergüenza. Ahora, hagámonos otra pregunta: ¿cómo fue fijado? Entonces, aquí hay una situación interesante porque la Biblia no dice claramente la forma en que fue amarrado, si fue clavado. Entonces, escuche bien, hay bastante material que nos permite entender que a la mayoría de crucificados solo los amarraban, a otros les metían clavos solo en las manos, y hasta muy adelante, estoy hablando en excavaciones que se hicieron en 1968, encontraron ciertos osarios donde en esos osarios se encontraron cadáveres, se encontraron los restos, prácticamente el esqueleto de unas personas que fueron crucificadas aproximadamente en el 70 después de Cristo, en donde se veía que los pies del crucificado no estaban uno sobre el otro, sino que se ponían en un lado y del otro lado. Es decir, el pie derecho del lado derecho del estipe, el pie izquierdo del lado izquierdo del estipe. Entonces, y habían sido clavados casi por el cañal. Ahora, nosotros
tenemos referencia en la Biblia de que Jesús fue prácticamente clavado. Ahora, le voy a decir con toda certeza, nadie puede ser dogmático en esto, ni puede tampoco decir la palabra que utiliza en el texto, por lo menos en el texto hebreo del Salmo, que dice que horadaron mis manos, eso incluiría hasta la muñeca. Porque si usted enclava a alguien desde las manos y la pone en la palma, se desgarra. Entonces, lo correcto sería que o había estado amarrado y le habían puesto clavos en sus manos, en sus palmas, o en su muñeca. De lo contrario, se desgarraría directamente. Y en los pies, nosotros tenemos también evidencia que fue clavado. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Le dijeron pues, en Juan 20, 25 al 27, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, claramente puedo yo manifestar que aunque ha sido difícil encontrar elementos históricos para saber si fue, porque podemos aclarar que no fue crucificado en los pies del Calcañal, sino que en esta posición, ¿verdad? Pero sí no podemos realmente tener evidencias que nos apoyen definitivamente que fue aquí o en qué lugar del pie fue. O sea, eso la Biblia no lo revela, y nosotros por esa razón tenemos que decir y quedarnos con esa condición, ¿verdad? Con un poquito tal vez no podemos profundizar en eso, pero sí podemos decir que fue crucificado en sus manos, que pudo haber sido su muñeca hasta esta parte, o en sus pies en su debido momento en esta posición. Ahora, ¿qué es lo que se hacía? Se ponía a veces una madera detrás para poder, tenían un soporte, el asiento se llama el cédile. El cédile fue puesto en las cruces, pero no es que era un asiento, sino que era un pedazo de madera donde se soportaba. Y después también en la parte inferior se podía poner un reposapiés que se llamaba supedano, y eso era para poder hacer un soporte en los pies, ¿verdad? Entonces, ahora veamos la parte de su desnudez. 27, 30 y 31 nos dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pero lo que dice el versículo 35 es bien interesante. Mira lo que dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes. Las primeras figuras que se pintaban y que se hacían de Jesús en los primeros 3 siglos después, o sea, estoy hablando en el año 300 después de Cristo, en muchas y en algunas declaraciones de los padres de la iglesia, Jesús se declaraba que parecía desnudo. Ahora, cuando vemos la Mishnah, o sea, la Mishnah y el Talmud, y estos son ya correcciones del 150 después de Cristo en adelante, entonces podemos ver un esfuerzo grande de los judíos de que cuando se culpaba a alguien por blasfemia, no fuese desnudo, que no se le apedreaba desnudo. Entonces, hay una condición judía que nos permite decir, hay una situación ahí que no podemos nosotros creer que verdaderamente pudo haberse crucificado de esta manera. Pero desde la visión romana es posible una desnudez de los crucificados. Ahora, los textos evangélicos, partiendo desde el mismo Salmo 22, dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Juan 19, 24, entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Entonces, Juan presenta una condición donde ellos
prácticamente con su túnica estuvieron rifándola a ver a quién iban a quedar, pero sí, la ropa parece que se la repartieron en Mateo 27:35, que ya lo leímos. Parece que echaron suertes, parece que se la repartieron. La costumbre romana era que cuando se mataba a una persona, se iba a crucificar a alguien, se embargaba. Entonces nos queda una duda grande en esto. Podría ser que si el Señor padeciera, tuviese un pequeño manto que le cubriera, pero posiblemente no lo sabemos. Realmente el texto deja muchas dudas históricas, deja muchas dudas también en el texto que no sabemos cómo poderla presentar. Ahora, entremos ya en la situación que vamos a presentar. Ya hemos visto los eventos que están pasando. Mire bien, tenemos a un Jesús crucificado, tenemos ya sus últimas palabras declaradas en el Evangelio de Juan. Ahora Mateo nos ha informado a nosotros los elementos que hemos sacado como parte de todo el escenario de la crucifixión. Ahora, lo que van a agregar, y fíjense bien, ¿en qué difiere Mateo con Juan? ¿En qué difiere? ¿Y por qué Mateo presenta una postura? Por lo que está haciendo cada evangelista es ampliando su perspectiva de la cruz. Entonces, Mateo y Marcos, Lucas incluso, van a hablar de los sufrimientos que Jesús tuvo en esa cruz. Entonces, lo que va a decirnos Mateo 27, versículo 38 en adelante, es lo que está padeciendo Jesús. Entonces, escuche lo que va a padecer para ir finalizando, para ir dándole fuerza a nuestra finalización. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, ahí está poniendo Mateo los primeros que se burlan de él. Y los primeros son los que van pasando. Se está celebrando la Pascua y lo que está sucediendo es que han visto a Jesús con ese título arriba: INRI, Jesús Nazareno Rex Judus, que quiere decir Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces ellos se burlan. Entonces, como conocen de que él había dicho la cuestión del templo, entonces los que van pasando decían, le injuriaban meneando la cabeza. Primero hacen una amonestación física queriendo decir: desprecio, sos pecador, no vales nada. Imagínense a nuestro Señor, nuestro Dios, que sabemos que no pecó, que no tenía pecado en él, y estos le injuriaban moviéndole el rostro diciendo: pecador, por eso estás colgado. Número 2, declaran diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo están coaccionando, le están declarando verbalmente, diciéndole: si eres hijo de Dios, si así como has dicho que reedificarás el templo en 3 días, entonces ahora demostrarnos que eres el hijo de Dios. Primero, lo que pasa. Número 2, verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces, la siguiente posición social: primero los del pueblo, después los sacerdotes, los elitistas, los que tienen sus bolitas, lo unían diciéndole: si verdaderamente eres Dios, ¿verdad? Bajate. O sea, segunda humillación, diciéndole: si salvaste a otros y si eres el rey de Israel, desciende ahora a la cruz y creeremos. Y por último, pone a los malhechores, porque dice el versículo, escuche bien, en el versículo número 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ojo, los ladrones, los 2 malhechores, cuya tradición en los libros apócrifos vamos a encontrar que se llaman Dimas y Gestas, cosas que no están en las escrituras. Lo que pasa es que Mateo dice que los 2 lo injuriaban, pero en Mateo
los dos son pecadores, porque no aparece en ningún momento su arrepentimiento. Pero en Lucas va a trabajar la figura teológica de los malhechores y va a decir, no, uno se arrepintió de ellos, porque los dos comenzaron injuriándolos. Cuando los crucificaron a los tres, porque estos sí eran sediciosos, estos sí habían participado de sedición, entonces los dos malhechores lo injuriaban a Jesús, y eso lo dice Mateo, pero solo Lucas nos va a decir que uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto es importante, ¿saben por qué? Ya lo vamos a notar. Entonces lo ofende el pueblo, lo humillan los sacerdotes y lo humillan lo más bajo de la sociedad, los sediciosos, y por si fuera poco los soldados terminan humillando. Entonces ahora ve, para poder ir cerrando, escuche bien. Mateo dice que y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces quiero que haga conmigo un esfuerzo. Escuche bien. Jesús, según el texto de Marcos capítulo 15, nos va a decir que Jesús va a estar colgado desde la hora tercera. Escuche bien. Si usted busca conmigo Marcos capítulo número 15 y usted comienza a revisar ese dato conmigo, usted va a encontrar ahí Marcos 15:33. Escuche lo que dice. Marcos capítulo 15:33. Dice así. Cuando vino, 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál es la hora tercera? La hora primera era a las 6 de la mañana. La hora segunda era a las 7 y la hora tercera a las 9. Entonces Jesús está en la cruz desde las 9 de la mañana, crucificado. Y dice Marcos capítulo 15:33 que a las 12, exactamente a la hora sexta, o sea, si la hora tercera son las 9, la hora cuarta son las 10, la hora quinta son las 11 y la hora sexta son las 12. Dice que a las 12 del mediodía, versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde estuvo oscuro todo. Entonces, esto es importante de notarlo. ¿Por qué? Porque si el ladrón fue crucificado a las 9 de la mañana con él, ¿en cuántas horas se arrepintió? En 3 horas. Él entendió en 3 horas que el que estaba a la par de él era Jesús el Mesías, era el Señor. Y nosotros que tenemos años, que tenemos tiempo, que nos hablan del Evangelio, que nos hablan de la palabra, y tenemos años de estar oyendo lo mismo y no queremos arrepentirnos. Entonces desde la hora de las 9 de la mañana hasta las 12 estuvo Jesús crucificado con estos dos malhechores. Pero a las 12, exactamente a las 12 se puso oscuro hasta las 3 de la tarde cuando Él expiró, donde Él murió. Dicen algunos de que era la forma de que Jesús no fuera visto por el Padre en la gran agonía en que estaba viviendo. Fue la forma en que el Padre cerró los ojos para no ver al Hijo muriendo. 3 horas. Juan dice que no hubo eclipse, que no hubo tal oscuridad. ¿Por qué? Porque Mateo va a utilizar elementos apocalípticos, escatológicos, para poder presentar la muerte de Jesús, y nos va a decir que hay oscuridad, pero Juan se va a saltar ese elemento y nos va a definir otros puntos. Entonces, según Mateo, ¿cuántos sufrimientos ha tenido Jesús? Vean, sufrimiento físico. ¿Por qué? Lo han azotado, le han puesto el patíbulo, le han metido los clavos, un sufrimiento físico terrible. Y usted dirá, ¿qué sufrimiento es el peor de todos? Número 2, sufrimiento emocional. ¿Por qué? La traición de su discípulo Judas, la negación de Pedro, su amigo,
sus discípulos han huido todos, lo han abandonado. Será Juan el que nos dirá que está Juan el apóstol ahí con él, que está María con él, pero está abandonado. Sufrimiento material en el sentido de que no tiene nada, está despojado. Él vino a este mundo sin nada, no tuvo nada nunca, no tenía ni dónde reposar su cabeza. Y cuando vino y prestó el asno para poder entrar a Jerusalén, tampoco era de él. Y la cruz que llevó no era de él tampoco, sino que era suya y era mía, pero él la llevó. No tiene nada, estaba despojado, posiblemente hasta desnudo. Sufrimiento físico, emocional. En la parte emocional estaba experimentando la pobreza extrema. Pero ¿cuál es le habrán dolido los clavos? ¿Le habrá dolido los clavos? ¿Le habrá dolido la corona? ¿Le habrá dolido todo eso? Yo le puedo asegurar que sí, pero ¿sabe cuál es el punto? No dice que se quejó en ningún versículo. ¿Por qué? Porque lo que está trabajando Mateo es una figura, utilizando un Salmo 22. Y ahora lo va a dejar claro, diciendo que él dice... Escuche lo que dice, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en el Salmo 22, ahí están los sufrimientos del salmista. El salmista le duele su cuerpo, el salmista aquí, pero el Mateo no nos presenta ningún dolor. Nosotros lo estamos nada más analizando, haciendo un análisis, pero... Usted mira, ¿cuál es el dolor más grande? Este es el dolor más grande porque llegó un momento donde el pecado del mundo estaba sobre Jesús. Y esto ya es teológico. Porque Él no dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No, le está hablando como Jesús hombre. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Significa la separación de Dios con el Hijo, por el pecado. El sufrimiento más grande que estás pasando, escúchame bien, no es esta bendita situación que estamos viviendo como país, como mundo. No es que no vas a tener dinero suficiente después de pasar la pandemia. No es que estamos preocupados si nos vamos a contagiar de esta cosa o no. No es que vamos a tener familiares enfermos de esto. Es estar separados de Dios. Ese es el sufrimiento más grande. Uno puede vivir con envidia, uno puede vivir con problemas físicos, uno puede vivir con problemas económicos, uno incluso puede enfrentar el dolor de la muerte, pero lo que nunca te vas a poder sobreponer es a la separación de Dios contigo, porque si estás separado de Dios estás condenado. Ese es el sufrimiento más grande que Jesús experimentó en la cruz. Yo no le puedo decir si le dolió un montón su cuerpo, le dolieron sus manos, sus pies. No, pero lo que yo sí te puedo decir es que la separación del Padre era lo más doloroso para Jesús. Entonces aquí viene lo que dice Jürgen Moltmann. Hasta que Jürgen Moltmann escribió este libro del Dios crucificado, toda la teología era Jesús por los pecados del mundo, Jesús por los pecados del mundo. No, señores. Jürgen Moltmann, en su teología de la esperanza, nos enseña algo. Que Dios, porque hasta esta época, el siglo XVII, XVIII, de toda la Edad Media, Dios no siente, Jesús no sentía, Jesús era un Dios que no tenía capacidad de sentir. Dios tampoco siente, a esto se le llama la impasibilidad de Dios. Quiere decir que es incapaz de sentir dolor. Pero el texto que me está revelando Mateo me dice a mí que Dios sufrió con su Hijo. Y sufrió en el Hijo y el Hijo sufrió en el Padre. A mí que no me vengan a decir que el Padre no sufrió por el Hijo. Moltmann nos enseña claramente en su teología que hay un dolor entre el Padre y el Hijo. Y por esa bendita razón podemos interpretar no solamente desde la luz del pecado, sino que podemos entender que la muerte de Jesús implicó el sufrimiento del Dios. Los que todavía se han quedado con una teología antigua, ¿verdad?, de la Edad Media, de Dios no puede sufrir, ¿ah? ¿Usted cree que no puede vernos a nosotros en este padecimiento, en este dolor? ¿Sabe por qué? Usted se pone a decir, mire cómo estoy sufriendo, Dios, y usted cree que Jesús no sabe lo que usted está sufriendo. Él ha sufrido más que usted y que yo. Por eso es nuestro consolador.
Por eso Él es nuestro Dios, porque Él sabe lo que sentimos, el miedo que tenemos de salir a la calle, el miedo de morir, el miedo que tenemos cuando nos acostamos y no sabemos qué va a pasar el siguiente día. Él sabe lo que estamos viviendo, porque Él es el Jesús que ha sido crucificado. El Dios crucificado. Crucificado. Eso es lo que la palabra nos dice. Ahora, ya vimos que sufrió todos los sufrimientos, físico, emocional, material, psicológico. Ahora, ¿cómo sufría? Mire, ya voy a terminar, pero déjenme terminar en esto. ¿Cómo sufría? Jesús ha sufrido más que todos. ¿En qué sentido? Jesús sufría en tres situaciones, en tres maneras. El sufrimiento de este Dios que nosotros tenemos no es igual que el de nosotros. Nosotros sufrimos de dos maneras, porque tenemos la sensación de que algo malo nos va a pasar y después vemos el golpe que nos van a dar. Entonces sufrimos dos veces, porque a veces sentimos que cuando manejamos que el carro por poco no, entonces tenemos una exposición al dolor y después viene el dolor. Entonces el hombre percibe que va a tocarle sufrir y el sufrimiento llega y le duele. Pero Jesús sufría más que nosotros, porque sufría de tres maneras. Uno, sufría porque tenía la impresión de que iba a sufrir. Número dos, sufría porque el dolor le llegaba. Y número tres, ya sabía que iba a sufrir. O sea, el dolor de Cristo era más grande que el de nosotros, porque Él ya sabía que iba al sufrimiento. Tenía la impresión, sabía que iba a sufrir, tenía la impresión del dolor y tenía el dolor. Sufría en tres momentos, porque ya sabía que iba a sufrir. Dos, presentía que iba a sufrir. Y tercero, recibía el dolor. El dolor de Dios, de Jesucristo, es más grande que el de cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo murió? Habiendo visto los elementos que forman parte de la crucifixión mateana, terminemos en la de Juan, porque Juan nos va a revelar este último evento. Vean, y estos datos sí los quiero compartir con ustedes rápido. Va a ser tal vez la enseñanza más larga, pero yo le aseguro que si usted la revisa, le va a dar una gran satisfacción, una gran bendición. Tenemos tres posturas de la muerte. Estas son posturas fisiológicas. F. Brunner en 1805 dijo de que la muerte de Jesús se desarrolló por la rotura violenta de su corazón. La rotura natural le provocó una hemorragia que luego le produjo una coagulación y lo que permitió fue su muerte inmediata. Entonces, esta postura del corazón quebrantado, que se estableció por F. Brunner en 1805, se repitió mucho. Incluso muchos sermones y predicadores dijeron: el pecado le rompió el corazón a Jesús, nosotros le rompimos el corazón a Jesús. Eso fue muy histórico. En 1950, P. Barbet, cirujano francés, dijo que no. Dijo que la razón real por la cual había muerto Jesús era de asfixia, porque le había tocado enfrentar la Primera Guerra Mundial y había visto que soldados austríacos que habían sido colgados de esta manera para morir, sufrían de esa dificultad de poder respirar. Entonces él elaboró una postura diciendo a Jesús por la crucifixión que estaba pasando, entonces por eso murió asfixiado. Pero eso cambió en 1954, donde otro médico dijo que fue por la flagelación. O sea, el derramamiento de sangre provocó una situación en él, una hemorragia interna que lo mató. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien va a morir? O sea, ¿voy a creer estas tres posturas? Respuesta: no. ¿Sabe por qué? El error de los médicos y los científicos que son dedicados a la parte médica, tomaron los textos evangélicos y quisieron sacar su postura de cómo murió Jesús, pero no investigaron cómo eran los elementos de crucifixión romana, cómo es que verdaderamente podían morir. Porque la verdad es esta: cuando Jesús va a morir,
¿Por qué murió Jesús? Cuando Jesús va a morir, ¿qué pasa cuando alguien va a morir? La agonía. A mí me ha tocado ver a mucha gente agonizar. Número uno, mejoran un poco por la mañana, se ponen un poco mejor de salud. Número dos, comienzan a ver cosas de parientes que han muerto y que les aparecen en las esquinas. La respiración comienza a ser acelerada y las cuestiones de carácter psicológico comienzan a fallarles. Entonces, cuando una persona está agonizando, se ve, respiran más rápido, se ve esa desesperación en ellos, que están a punto de entregar su vida. Pero en Jesús vemos algo. En el versículo de Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces aquí vemos que Él está crucificado. Pero ¿sabe qué? Él está consciente. Por eso pide agua. Por eso pide diciendo: tengo sed. Hay una real presentación del Evangelio de Juan donde Él, ponga atención, está consciente de lo que está haciendo. Él no está agonizando. Él no se le está yendo a la vida como a nosotros. Él no está viniendo y está luchando por mantenerse vivo ahí en la cruz de ninguna manera, porque Jesús es Dios. Pero escuche bien, nos vemos primero que hay una conciencia en Él, que está enfrentando la crucifixión, pero está consciente de lo que está pasando. Por eso en ningún momento bebió vino, por eso en ningún momento quiso enfrentarse a tomar nada que lo pusiera en una inconsciencia. Pero además de eso, escuche cómo termina el verso 29. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se le acercaron a la boca. 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vean, consumado es, palabra tetelestai. En griego quiere decir lo que hacía falta para acabar, la obra terminada. Cuando Dios creó, terminó de crear, tetelestai. Dios Jesucristo no dice: todo se acabó en mi vida. No, le dice al Padre: terminé de hacer lo que me mandaste a hacer. A veces para nosotros la vida es eso. Estamos en una actitud fatalista. Ay, se acabó mi vida, ya ver qué voy a hacer. No, pero Jesús no. Ya terminé, Padre, lo que me mandaste a hacer, que es salvar a esta gente, ya lo hice. Pero vea, aquí viene otro elemento. Cuando uno muere, se le cae la cabeza. Jesús no. Jesús pone la cabeza y entrega su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque a Cristo entregó su vida por ti y por mí. A Él no se la robaron, a Él no se la quitaron, sino que Él la puso por nosotros. Él la dio voluntariamente. Prueba de ello es que los textos que voy a citar ahorita, para finalizar, dicen claramente que Jesús podía haber vivido más. Primer texto, en Marcos 15:44 dice que Pilato se sorprendió de que ya había muerto. Ay, ¿cómo es posible que haya muerto ya? Porque le quedaba todavía vida, los malhechores quedaron vivos. Pero hay otro elemento. En Juan 19:32 dice lo siguiente, escuchen, dice así: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Entonces, cuando se acercaron a Jesús ya estaba muerto. A los otros dos malhechores les quebraron su rodilla. Jesús tenía más vida, pero Él dice: consumado es, y entrega la vida por nosotros. Hay un culpable, Roma, los judíos. Hay un juicio injusto, sí. Hay golpes, sí. Hay azotes, sí. Hay crucifixión, sí. Pero al Dios eterno nadie le quita la vida. Él la da voluntariamente. Porque Él es la ofrenda. Esa es la ofrenda que Él se ha dado a nosotros mismos.
No te desanimes, no te quebrantes, no te deprimas, no te sientas mal, que el Dios Todopoderoso entregó su vida por nosotros, por amor. A Él nadie le quitó su vida, Él la dio. Él tenía más vida. Incluso Pilato se asustó y dice, ¿cómo es que había muerto? Simple y sencillamente Jesús murió porque Él entregó, puso su cabeza y entregó. Muchos eruditos dicen que se puso como a dormir y después entregó su vida. El Evangelio de Juan presenta a Jesús ofrendando su vida, entregando su vida por amor a nosotros. Mateo presenta todo este dolor, esta tristeza que Jesús pudo haber pasado, pero debemos encontrar en una verdad. Jesús ha sido el hombre que más ha sufrido de todos. Y si Él ha sufrido más que todos nosotros, Él tiene capacidad para entendernos, para saber cómo estamos padeciendo y para entender el dolor que nosotros tenemos en este día. Jesús causa